os quiero presentar la siguiente reflexión que tiene que ver con el número 2 en el ministerio de Jesús. En los labios de Jesús vemos que menciona muchísimas veces el número 2. En Lucas 10, ahí vemos cómo envió a sus discípulos que fueran delante de él a anunciar el Evangelio de 2 en 2. Vemos a Jesús cuando enseñó que si te obligan a llevar una milla, vete 2. Cuando habló que si del tiempo de su venida, su segunda venida, diciendo que si hay 2 mujeres moliendo en un molino, una será llevada, si están 2 en la cama, uno será llevado. En la cruz de Jesús vemos ahí que había 2 ladrones. También vemos cuando él enseñaba sobre los 2 deudores, sobre un padre que tenía 2 hijos. Al inicio de su ministerio, cuando dice Mateo que vio a 2 hermanos en el capítulo 4 y los llamó, y después ahí eran Pedro, Simón Pedro y su hermano Andrés, y después dice que vio otros 2 y los llamó, que eran Jacobo y Juan. También dijo que no se puede servir a 2 señores y que si 2 se pusieran de acuerdo, pues él lo haría. O sea, vemos constantemente, ¿no?, cómo nos está enseñando en multitud de pasajes, pero no es algo solo del Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento y a lo largo de toda la Biblia el número 2 aparece mucho, ¿no? En la Biblia los números tienen un significado que en nuestros tiempos actuales lo que son, el número representa una cantidad, un orden matemático y cuantitativo, pero en la mentalidad de los hebreos del Antiguo Testamento, además de una cantidad, el número podía representar un orden ideológico, cualitativo y teológico. El mundo judío tenían un triple sentido. Por un lado estaba la cantidad, después estaba el simbolismo y el mensaje. Y ahí lo vemos en la Biblia, ¿no? Con los 10 mandamientos, 12 apóstoles, todo eso, pues hay una simbología. No tenemos que decir lo que la Biblia no dice, pero ahí podemos ver esa realidad en la palabra de Dios. El número 1 pues se refiere a Jehová Dios, el único Dios. El número 2 en la Biblia, por todo lo que os voy a leer y vamos a ver, pues está enfocado y lo vemos en el ser humano. Ese dualismo, ¿no? Después de pecar en nuestra vida, pues ya no es como antes, ¿no? Que estábamos en ese estado original. Después de pecar, pues en nuestra vida, en nuestro interior, ya hay 2 naturalezas. Por un lado tenemos la naturaleza espiritual, de ser hechos a la imagen de Dios, pero que se ha perdido por causa del pecado. Ahora en nuestra vida necesitamos todos a Jesucristo para poder ser salvos y poder restaurar Dios esa imagen que tuvieron nuestros primeros padres cuando fueron creados. Y restaurar esa imagen que tuvieron nuestros padres cuando fueron creados. En el número 3 vemos la totalidad. Dios es uno en 3. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús resucitó al 3er día. Ya no tiene que resucitar más. Y así podríamos estar. En la Biblia, la primera vez que aparece el número 2, lo vemos en Génesis 1, 16, que dice la palabra de Dios. En el 16, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Siempre me llama esto la atención, ¿no? Como una propina. Hizo también las estrellas, ¿no? Esas cientos de miles de galaxias que hay por ahí, eso al Señor no le ha costado nada. Como niño, hacer un dibujito en una hoja de papel. Y así lo podemos estar viendo a lo largo de toda la Biblia, ¿no? En Génesis 6, Dios le dijo a Noé que los animales que entrasen en parejas de 2. Después vemos también cuando mandó a hacer el tabernáculo que tenía que haber ahí sobre el arca 2 querubines. Tenía que haber también la ofrenda continua de 2 corderos, uno por la mañana y otro por la tarde. José, cuando mandó reconocer la tierra, envió a 2 espías. Entonces así podíamos estar a lo largo de toda la Biblia. Pero me quiero parar en 2 pasajes que fue lo que puso en mí que llevase a cabo esta reflexión. Uno de ellos es cuando estaba enfermo Lázaro. Los 2 están en el libro de Juan, que Jesús demoró 2 días más. Y el otro está que después de hablar con la mujer samaritana, los samaritanos le dijeron que se quedara 2 días más con ellos. Entonces vamos a meternos en estos pasajes de la Biblia y desde aquí vamos a ver 2 días da para mucho en la vida de Jesucristo, ¿no? Y nos muestra grandes enseñanzas. La primera está en Juan capítulo 4. Jesús aquí se encuentra junto al pozo que Jacob había dado a la heredad de José,
a la mujer samaritana que venía con un cántaro para buscar agua. Y después de hablar con ella, él le dice en este pasaje que voy a leeros, en el 4:26, yo soy el que habla contigo, le dice, ¿no? Que era el Mesías, porque ella le dijo en el 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Mesías es ungido, ¿no? Es la simiente que Dios había prometido que vendría a través de la descendencia de la mujer en el huerto del Edén, cuando hablaba con la serpiente y dijo en Génesis 3:15 que pondré enemistad entre ti, entre la mujer, entre su simiente y la suya, ¿no? Entonces Jesús era la simiente prometida, el profeta, el ungido, el Hijo de Dios, el rey que ocuparía eternamente el trono del rey David. Entonces aquí vemos que él le declara que es. Entonces la mujer va al pueblo, comenta a todos lo que le ha pasado con Jesús y dice aquí en el 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y dice el 40, estamos en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. He encontrado en la Biblia que solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en el relato del Evangelio de Jesús, en los 4 autores del Evangelio de Jesús, 2 veces, 2 días, así en esta referencia. Y él le rogaron que se quedara 2 días. Todo lo contrario que sucedió con los habitantes de Gadara cuando Jesús echó de aquel endemoniado que les hacía la vida imposible y era un calvario, algo terrible para ellos. Está en el capítulo 8 de Lucas y dice aquí el 35, y salieron a ver lo que había sucedido Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en cabal juicio, y tuvieron miedo, porque vieron el obrar del poder de Dios, ¿no? Qué cosa más así interesante, ¿no? Que en vez de alabar y glorificar a Dios, tuvieron miedo, a ver qué va a pasar aquí con nosotros. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Gloria a Dios por este testimonio, ¿no? Y lo que Dios espera de nuestras vidas, que publiquemos cada día lo que Dios ha hecho en nosotros. No hablar de nosotros mismos, sino de la obra de Dios en nuestra vida. Nos ha cambiado, nos ha transformado, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que ver la gente en nosotros, el testimonio de Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz, cuando nos hemos arrepentido y apropiado de la salvación de Jesucristo y comenzamos una nueva vida en Él, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Escribe el apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5:17. Entonces estamos viendo aquí muy interesante, ¿no? Que todos le dijeron que se fuera. Aquí había un espíritu materialista, pero el Señor, en su amor y en su misericordia, no sacudió las sandalias del polvo, ¿no? Sino que Él, a la persona que había hecho este milagro, esta sanidad, que había liberado poderosamente de la atadura de tantos demonios como tenía encima, pues le dijo que fuera a contar a cuán grandes cosas. Dios en esta zona, por lo que estamos viendo aquí, que cuidaban cerdos, pues era una zona gentil. Y ahí vemos en el ministerio de Jesucristo, como Él también tiene una parte en una zona de Israel donde hay gentiles. Nos está mostrando, ¿no?, una mentalidad abierta para cuando después de que Él ascendiera al cielo y continuasen los apóstoles con lo que Él había comenzado, de anunciar el Evangelio y el inicio de la iglesia, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia, pues ahí cuando se fundó en Pentecostés la iglesia y comenzó la marcha de la iglesia, ellos tenían todavía la mente cuadriculada, sobre todo con Cornelio, que después de lo que Dios hizo a través de la visión que tuvo el apóstol Pedro, ahí hubo un consejo, una reunión entre ellos,
y decían, también a los gentiles les he dado conocer y recibir la salvación de Dios, más o menos. Tuvo que tener así, ¿no? Una visión el apóstol Pablo al día siguiente de lo que aconteció con Cornelio, cuando subió a la azotea para orar en la hora sexta. Esto lo vemos en Hechos capítulo 10, que ahí Dios le acaba diciendo que lo que Dios limpia, que él no llame común. Entonces ahí Dios le había pues hablado en visión y también después el Espíritu Santo que fuera para ver a Cornelio y hablarle las palabras por las que sería el salvo y su familia. Y aquí en Hechos de los Apóstoles, lo voy a buscar en el capítulo 11, dice la palabra de Dios, después de que ellos, claro, esto que pasaba, los judíos pensaban que solo para ellos era la salvación, pero Jesús le dijo que les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y bueno, hasta el fin de todas partes del mundo, ¿no? Entonces vemos cómo esa mentalidad se fue poco a poco abriendo y fueron viendo el propósito que Dios tenía para su vida. Y aquí en Hechos 11, 17, bueno, antes vemos, ¿no?, el informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén, como ahí se reúnen porque chocaba como él había entrado pues en casa de un gentil romano, además, que eran los que dominaban el pueblo de Israel, a hablarles de la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que dice en el 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros hemos querido en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? El mismo don, el don de la salvación. Voy a mover un momento la cámara porque aquí tengo un árbol delante. Me he cambiado de sitio porque me gusta que me dé el sol. Ahí ya con el árbol me estaba dando la sombra. Y siguiendo con lo que os estaba comentando, pues él ahí estaba con sus pisadas, dejándonos un ejemplo para abrirnos la mente, para poder llevar el Evangelio a toda criatura. En Juan capítulo 4, cuando estaba ahí hablando con ese relato que nos muestra de la samaritana, dice que le era necesario pasar por Samaria. Y ella, lo primero que resalta a Jesús son los perjuicios. Si entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, claro, Jesús vino a romper esos moldes que había desde durante siglos en la mente de los judíos por la ley y otras cosas, y las costumbres que ellos habían pues también y tradiciones añadido. Entonces él vemos ahí dejando este ejemplo en la palabra de Dios para que después en la iglesia podamos actuar como él actuó. Entonces, volviendo al relato de lo que os estaba comentando, los samaritanos le rogaron a Jesús que se quedara con él para oír su palabra. Lo vamos a ver aquí, estamos en el capítulo 4, dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Esto lo dice en el pasaje 41. Entonces, la fe dice en la Escritura que es por el oír, y el oír por la palabra. Esto está en Romanos 10, 17. Entonces, cuando una persona escucha la palabra de Jesús, va a poder tener fe en él, va a poder creer en él, el Espíritu le va a convencer para que se convierta al Señor, para que le entregue su vida, para que siga las pisadas de Jesús. Y en la palabra de Dios, a los cristianos, la va a hacer viva en nosotros para que en nuestra vida vayamos cada día adquiriendo la mente de Cristo y amoldándonos a todas aquellas cosas que Dios tiene para nuestra vida. Por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios, leerla en la iglesia. Hay un pasaje de la Escritura que siempre me llama la atención, que está en Lucas 10, 16, que dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, el que a vosotros desecha, me desecha a mí, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ahora estamos aquí hablando la palabra de Dios, no estoy hablando por mi propia cuenta, estoy leyendo pasajes de la Escritura. Entonces ellos tuvieron esa gran oportunidad de poder escuchar a Jesús, el Hijo de Dios. En Juan 1:11 dice que Jesús vino a lo suyo, mas los suyos no le recibieron. El pueblo de Dios le rechazaba porque había perjuicios, había muchas cosas en su vida. Sanaba en el día de reposo, se sentaba a comer con publicanos y mujeres prostitutas que se habían arrepentido. Sus discípulos cogían espigas en el día de reposo. O sea, hay muchas cosas que no cuadraban en la mentalidad de ellos, pero claro, Jesús es Dios, y Dios es bueno, es perfecto, es justo, nunca se equivoca, hace todas las cosas bien, sabe qué palabra tiene que decir en cada momento. O sea, Él es perfecto, estar en la presencia de Dios, eso es algo temible, ¿no? Cuando subió a buscar allí las tablas de la ley Moisés, ahora que me acuerdo, vemos que le mandó a Moisés
coger 2 tablas, ¿no? Por el número 2. Pero el estar en la presencia de Dios, esa santidad, es algo, bueno, que acaba uno, como no puede ser, ahí rendido, tirado en el suelo. Porque eso no hay quien lo pueda soportar si Dios no está con uno y el Espíritu Santo nos fortalece y somos glorificados. Hay muchos pasajes en la Biblia, ¿no?, donde nos muestran lo que realmente vemos ahí en la imagen de Dios, sobre todo en Isaías capítulo 6. Ahí hay querubines, serafines, es una cosa, bueno, cuando ahora entras en el despacho, por ejemplo, del director de recursos personales en una empresa, va ahí uno casi temblando, no te digo ya ir a lo mejor con el presidente del gobierno, con el rey o con la persona más poderosa de la tierra, pues estar ahí ante la presencia del mismo Dios, esa santidad, todo eso que hay ahí, pues es algo que la verdad, los que estemos ahí y vamos a estar ahí, es por la obra que Dios ha hecho en nosotros, por nuestro cuerpo glorificado, la misma gloria del cuerpo de Jesucristo, como vemos, lo voy a buscar en Filipenses, dice aquí la Escritura. Yo voy hablando y el Espíritu Santo me va llevando hacia diferentes cosas, pero la verdad que es muy importante tener esto aquí en Filipenses, dice en el 3, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, nuestro cuerpo va a ser semejante al de la gloria de Jesucristo. Si no, no podríamos estar en la misma presencia de Dios, sirviéndole, alabándole, adorándole, viéndole con la imagen que vamos a tener ahí en el cielo. Gloria a Dios por todo. Entonces, estamos viendo en Juan como el estar con Jesús era algo pues fascinante. No dejaba a nadie indiferente, ¿no? Cuando mandaron a los alguaciles que le fueran a detener, jamás hombre ha hablado así, le dijeron. También a vosotros, ¿no? Os ha comido el coco, como diríamos ahora, ¿no? Pero ahí vemos lo que era estar con Jesús. Y estas personas, que eran una mezcla entre judíos y de otras naciones, cuando fue Samaria invadida y llevada en cautiverio en el año 721 por el rey de Asiria, Salamansar, pues ahí había esos perjuicios, pero Jesús ahí hizo su obra, le recibieron, y dice aquí, entonces vinieron los samaritanos a él en el 40 y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Pudieron ver ahí el obrar y el poder de Dios a través de su fe en Jesucristo. Y dice en el pasaje 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, antes os estaba comentando, no, el que vosotros oye, a mí me oye. Y la gente puede creer por nuestra palabra, pero también por leyendo la Biblia. Entonces dicen que creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Sabemos verdaderamente. Jesús a muy pocas personas le manifestó que era el Mesías. Estaba en el Sanedrín y le decían, dinos si eres el Hijo de Dios. Y llegó un momento que dijo, tú lo dices, yo soy el Hijo de Dios. Ya al final, cuando él ya tenía que afrontar la cruz. Pero aquí vemos que a estas personas se manifestó, y también lo vamos a ver en otro pasaje más adelante, cuando está declarando una persona ante él, que es Marta. Entonces vemos aquí como Dios hizo la obra, sembrando su palabra, la semilla en el corazón de estas personas de Sicar, de Samaria, que más tarde, a raíz de la persecución de Esteban, en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver en el capítulo 8, que es muy curioso, que a raíz de la persecución dice que, bueno, el 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y dice aquí, en el pasaje 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces aquí vemos que menciona el nombre de Jesucristo. Ahí ya tenían una referencia por lo que Jesucristo había hecho en su ministerio,
cuando fue a Samaria, cuando dijo que era necesario pasar por ahí. Nos dejó el ejemplo de una mentalidad abierta para no hacer acepción de personas y llevar el Evangelio hasta lo último del mundo, y también que a través de lo que él sembró dio su fruto, todavía más, cuando llegó el momento. Y no tenemos que decaer, no tenemos que pensar que nuestro trabajo en Dios es en vano, sino todo lo contrario. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, 1 Corintios 15, 58, así estar firmes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en Él no es en vano. Tenemos que seguir adelante, sembrar la palabra de Dios, que Dios en su momento la hará fructificar en el corazón de todos aquellos que van a recibir la salvación a través del mensaje de Jesucristo. Dios ya sabe quiénes van a ser salvos y quién le va a rechazar. Entonces, estamos hablando que la otra referencia de 2 días la tenemos en Juan. Dice aquí, voy a leer aquí, en Juan capítulo 11, aquí nos pone en letra negrita, muerte de Lázaro. Y dice aquí en el 3, enviaron pues, no, voy a leer el 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y bueno, aquí dice el 2, que era la que le había ungido, que María había ungido al Señor con perfume y enjuagó sus pies con sus cabellos. Y el 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Será una familia que Jesús amaba. El que amas está enfermo. Y vemos que cuando hay un problema acudieron a Jesús. Jesús es nuestro amigo. Entonces estamos viendo aquí la importancia de acudir a Jesús. Es el mejor amigo que podemos tener. Unos capítulos más adelante, en el 15-14, Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, para ser amigos de Jesús, tenemos que hacer lo que Él nos manda. Y por lo que vemos aquí, eran personas que hacían lo que Jesús les mandaba y le recibían cuando Jesús venía a Betania. Ahí ellos, María, Marta, le recibían con Lázaro y le preparaban comida y atendían a los discípulos de Jesús también y a todas las personas que acompañaban a Jesús. Y el 4 dice, no, y dice el 5, el pasaje 5, llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Qué bonito, ¿no? Lo que dice aquí, que amaba, saber que Dios nos ama y que Jesús nos ama. Somos muy afortunados por ser cristianos, por ser discípulos de Jesús, porque hacemos y le obedecemos lo que Él nos manda, aunque el mundo no lo vea, aunque para el mundo sea locura las cosas que hacemos, para Él Jesús nos ama, y eso es lo más importante, porque en el cielo vamos a estar eternamente con Él. Y dice el 6, cuando yo, Jesús claro se refiere a Él, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, y demoró su estancia ahí 2 días, porque eso tenía un propósito. El Señor Jesús no hace las cosas como las podemos hacer nosotros, a veces sin pensar, sin ningún propósito, así por el azar. No, Él tenía un propósito ahí en la vida de Lázaro, estaba haciendo, y este milagro de resurrección apuntaba a algo todavía mucho más profundo de lo que podemos ver aquí, y era, vemos en el pasaje 55 de este mismo capítulo 11, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos judíos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y después, cuando vamos al capítulo 12, en el primer verso, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. No, aquí le hicieron una comida, una cena, en agradecimiento por lo que él había hecho. Entonces, lo que hizo Jesús con la resurrección de Lázaro ya apuntaba al final de su ministerio. Le quedaba ya una semana, podemos ver en este relato. Puede que algo más, ¿no? Pero aquí ya era la recta final, ya no iba a estar más con sus discípulos como le habían conocido como maestro. Entonces Jesús, al hacer la resurrección de Lázaro, quería mostrar las primicias con lo que iba a acontecer después en su vida, ¿no? Pero no voy a adelantarme y voy a seguir aquí leyendo, ¿no? En el pasaje 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, que no es que acababa de morir, sino que ya llevaba ahí 4 días el cuerpo descomponiéndose. Y dice aquí que
que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios en el 18, y que muchos judíos, el 19, habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces era una familia muy querida, con un buen testimonio, porque muchas personas vinieron a consolarla y era de corazón. Y dice el 20 que cuando Marta oyó que venía Jesús salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y el 31, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí. Entonces Jesús lo que no quería era hacer una sanidad. Podía estar el hermano enfermo, Jesús va allí y sí, es una sanidad, pero no hubiera tenido ese efecto tan notorio y tan importante que llevó a muchos judíos a creer en Jesús y a dejar ese testimonio de la resurrección que Jesús había hecho a través de la vida de Lázaro. Jesús solo resucitó a 3 personas. La hija de Jairo, el principal de la sinagoga, el hijo de la viuda de Naín, y después tenemos a Lázaro. Entonces aquí él está apuntando lo que acontecería al tercer día de resucitar Jesucristo, que podían creer que él había resucitado, y después lo que nos muestra la palabra de Dios. Los saduceos, cuando vinieron a hablar con Jesús sobre la resurrección, que no creían, Jesús les dijo que Dios no era un Dios de muertos, sino de vivos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque para Dios todos viven. Entonces aquí vemos en este relato que en el 22 le dice Marta: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, cuando estemos en la eternidad con Dios. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y aquí en el pasaje 27, a esa pregunta que le hace Jesús, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vemos aquí como ella confiesa esto delante de Jesús, y Jesús no lo niega, lo recibe porque es verdad. Entonces él manda después llamar a María, y en el 32, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahí vemos que repite las mismas palabras que su hermana, ¿no? Pero aquí Jesús le acaba diciendo: ¿dónde le pusisteis? Y en el 39, estamos en el capítulo 11, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. 4 días que llevaba ahí. Había que hacer un milagro notorio para ser un testimonio para los judíos y para nosotros en el Evangelio. Y dice aquí, en el 40, un pasaje maravilloso: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y vemos ya aquí cuando Jesús le dice en el 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y aquí dice la palabra de Dios en el 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Entonces, a través de este milagro de su resurrección, muchos judíos pudieron creer en él. Cuando estuvo hablando con los samaritanos, no dice que hiciera ningún milagro, simplemente por la palabra de él. Pero aquí los judíos siempre estaban demandando obras, hechos. Pudieron ver esta obra poderosa en la vida de Jesús. Vemos también aquí en el Evangelio de San Juan, hablando de la resurrección, que cuando Jesús resucitó, dice aquí, lo voy a buscar, la resurrección, dice aquí: cuando llegaron allí el primer día de la semana, fue allí, siendo María Magdalena, muy oscuro, al sepulcro, y vio quitada la puerta. Entonces dice que corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y le dijo: han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Vemos que después de dar el informe a los discípulos, van corriendo al sepulcro
el apóstol Pedro y Juan, pero llega primero Pedro. Y después cuando entra el apóstol Juan, dice aquí la Escritura, en el 8, entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Aún no la habían entendido. Aquí en Lucas, voy a buscar este pasaje. Aquí cuando nos habla de la resurrección de Jesucristo, dice, aquí voy a buscar, cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, les dijo, entró allí, dice, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Esto está en Lucas 24, en el pasaje 37, y dice el 38. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y después les dijo si tenían algo de comer, y dice que entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y entonces en el 44 Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice en el 46, así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, ¿no? Entonces la ley les muestra que era necesario que él resucitase. Entonces vemos cómo hace este milagro. Esos 2 días que Jesús demora es para hacer un milagro de resurrección, para también mostrarnos lo que acontecería al poco tiempo con Jesucristo, que ellos no creerían. Y lo más extraño es que ellos vieron cómo resucitó a Lázaro y tendrían que creer. Bueno, si resucitó a Lázaro y ha hecho este milagro, pues él no lo había anunciado sobre su vida, pues vamos a creer que Jesús resucitó, pero así no fue. Y dice aquí, en este pasaje, en el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, tocando este tema de la resurrección de Jesucristo, dice en el 15-17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, en el 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y en el 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y me quiero parar en el 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en esta vida, después de esta vida de morir, no tenemos esperanza, pues somos, como dice aquí, los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque estamos aquí pasando sacrificios, obedeciendo lo que Jesús dijo, pero todo se acaba aquí. Comamos y bebamos igual que los demás, lo dice más adelante el apóstol Pablo. Entonces los cristianos tenemos esperanza, tenemos vida eterna, porque Jesucristo resucitó. Y eso es el fundamento de nuestra vida, de que como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza, nuestra gloria, nuestra fortaleza aquí en este mundo. Por eso vivimos una vida muriendo a nuestro yo, sirviendo a Jesucristo, siendo discípulos de Él, porque después de la muerte tenemos esperanza, una vida eterna que nos está esperando en el cielo. Y esto es lo que vemos aquí cuando Jesús demoró estos 2 días. Y esto es lo que Jesús nos enseña a través de su palabra. Demoró 2 días, pero para que pudiéramos ver estas enseñanzas y otras más a través de estos pasajes. Mi deseo es que todo lo que os haya comentado sobre el número 2 en la vida de Jesucristo sea de mucha bendición para vosotros como lo es para mí. Que Dios os bendiga y hasta siempre con vosotros. Un fuerte abrazo.